Buenísimo. No sé qué tan familiarizados están con el concepto de Visual Question Answering. En realidad ese es el segundo eje que le dimos con Álvaro. Yo partí mi trabajo en el laboratorio en VQA desde el principio. Entonces la forma en la que entré al laboratorio fue en tercer año. Álvaro me invitó a que hiciéramos una investigación en pregrado donde la idea era tratar de como generar un dataset que tuviera supervisión para las atenciones en un modelo de VQA. Y al tiro voy a explicar lo que es eso. Pero entonces yo entré desde ya al principio, en tercer año, sin saber nada de inteligencia artificial, en VQA, y mi paper hoy día también de VQA y Visual Reasoning. Entonces el título del paper es Differentiable Adaptive Computation Time, y originalmente ese era el título completo, pero después de ser rechazado por NeurIPS, le agregamos el For Visual Reasoning y tuve el Full Circle, donde volvía como mis orígenes de la inteligencia artificial. Entonces ahí lo ven. Entonces, ¿qué es este VQA? La idea es que, y muy rápido, porque me imagino que casi todos están familiarizados, uno quiere responder preguntas, cualquier pregunta sobre una imagen, y también cualquier imagen. Entonces, eventualmente esa imagen podría ser, por ejemplo, el rectángulo que ustedes ven en la presentación, que ocupa una imagen, pero dividido en una grilla, no sé, 60 subrectángulos, y podría ser los cuadros de un video. La imagen podría ser, por ejemplo, una secuencia de ADN, ¿verdad? Y la pregunta también podría ser cualquier cosa. Entonces, la gran dificultad que tiene la tarea de Visual Question Answering es que por construcción está abierta. La pregunta está abierta, puede ser cualquier cosa. La pregunta perfectamente podría ser cuál es la respuesta a todos los problemas del universo. Y la imagen también está abierta, o sea, la imagen podría ser de cualquier cosa y eventualmente podría ser una cosa tan, bueno, exageradamente difícil como las que les mencionaba recién. Y entonces, en el contexto de VQA, que es como, a mi parecer, lo más parecido a un test de Turing que tenemos hoy día, como un test de Turing así como difícil y estado del arte y que se busca resolver. El gran problema que tenía VQA cuando yo entré a esto era las preguntas de conteo. Y era extraño porque las preguntas de conteo le costaban mucho a los modelos, y de hecho si uno veía como el aprendizaje, lo que se da cuenta es que no tenían ninguna capacidad como zero shot learning a cantidades nuevas de objetos. Entonces, si yo le enseñaba, por ejemplo, a contar cuántas pelotas de tenis habían en una cancha, pero nunca le había mostrado 6 pelotas, entonces probablemente el modelo nunca sería capaz de decir que habían 6 pelotas en la cancha. Y esto porque al final básicamente lo que estaba aprendiendo era como correlaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si uno le pregunta cuántas pelotas de tenis hay, probablemente el tenista tenga 2 pelotas de tenis en la mano o una pelota de tenis. Son como las dos posibilidades finalmente. Porque si es que hay un tenista, probablemente el tenista no va a tener 100. Y, pero siempre existían estos casos extraños donde, por ejemplo, en la imagen que les pongo en la presentación hay un niño que tiene, qué sé yo, 15 pelotas, y entonces el modelo simplemente no era capaz de responder eso. O a lo más memorizaba que si es que había una mancha grande de cosas amarillas sobre lo que parecía una raqueta, bueno, entonces la cantidad de pelotas probablemente era mayor a 10 y menor a 20. Y bueno, esta es como la pauta que se da siempre en Visual Question Answering, en el fondo, que las preguntas y las imágenes son tan abiertas que pueden aparecer cuestiones extrañas. Preguntas que el modelo nunca antes ha visto, incluso palabras que el modelo nunca antes ha visto, porque pueden hasta haber falta de ortografía. Entonces, la segunda imagen que les pongo es también una pregunta de conteo, pero la pregunta esta es cuántos pájaros está sosteniendo el niño, y es un sostener que es muy distinto al de las pelotas de tenis, donde las pelotas están sobre la raqueta, ¿verdad? Y está apoyado en las manos. Los pájaros estos están apoyados encima del niño, y aparte son distintos tipos de pájaros. Entonces, esto solo como por motivar que incluso dentro de las preguntas de conteo ya existe como una conteo y con imágenes relativamente estándar, existe esta como dificultad enorme de como lo que efectivamente es aprender a contar. Y entonces la motivación de como cuando empecé a darme vuelta de estas cosas, hace año y medio, era cómo podemos hacer que el conteo sea más humano, cómo podemos meterle no sabía que se llama así, pero un bias inductivo a que el conteo debiera ser como secuencial, y mirando como pedazos de la imagen, y después el siguiente pedazo de la imagen, y después el siguiente, y en el fondo
iterativamente ir viendo distintos elementos. Y así eventualmente, como no sé, después de ver cada elemento, aumentar un contador interno y responder nomás cuántos pasos hubo que dar para responder a las preguntas de conteo. Y claro, todos los modelos de entonces eran modelos como de una etapa, de hecho estaban muy concentrados en cómo se podía fusionar las características visuales y las características lingüísticas. Entonces, por ejemplo, los dos ejemplos que le pongo ahí son Mutan, donde usaban una descomposición que se llama Tucker Fusion, y básicamente trataban de nuevo, como les decía, combinar las dos cosas, y después el segundo paper sale como Hadamard Product for low Rank Bilinear Pooling. Lo que trataban de hacer era como emular el producto cruz entre el vector descriptor de la imagen y el vector descriptor de la oración, para obtener como una representación conjunta, como mapear las dos cosas a un espacio conjunto donde pudieran responder las preguntas. Y entonces el enfoque en la época siempre era como en una sola etapa, sin esta como secuencia de pasos de conteo, tratar de responder las preguntas, y lo que terminaba determinando que un modelo era mejor que otro en el dataset que más usaba entonces, que era BQA y BQA V2, era como qué tan buenas era la fusión de las características y finalmente también como qué tan buenos eran los modelos para memorizar biases. Y esa segunda parte se supo después cuando salió Clever, donde lo que ellos mostraban es que finalmente estas como estrategias extrañas de fusión de características en realidad no estaban ayudando a como el performance de los modelos. No puedo ponerles el mouse en la imagen, pero si se fijan, hay dos de las columnas, que son la columna la celeste, que es CNN más LSTM, y la columna, o sea, la roja y la celeste. Y la única diferencia entre los dos es que la segunda tiene el multi-compact bilinear pooling, que es el que le decía que trataba de emular un producto cruz. Y entonces la celeste lo tiene y la roja no lo tiene. Y lo que encuentran en Clever es que en realidad muchas veces no estaba ayudando. Entonces, este dataset, que no expliqué, pero se había diseñado explícitamente para como tratar de forzar a que los modelos aprendieran estos comportamientos complejos de razonamiento y de conteo, de cosas de ese estilo, estaba mostrando que todas las estrategias de la época, que eran estas como fusiones avanzadas de características, en realidad no estaban aportando. Entonces, yo como que me motivé mucho ahí también a seguir mi investigación usando estos modelos que hicieran varios pasos, y propuse, en primera instancia, el modelo que aparece abajo, que está pésimo hecho porque de nuevo está recién partiendo en esto, pero básicamente, bueno, esto es un screenshot que saqué de un repositorio mío de 2017, donde se lee una imagen, se lee una pregunta, primero se hace una atención a la pregunta, que es ese módulo que sale QAT, después con el vector atendido a la pregunta se atiende la imagen, que es el Visual At, el VAT, y esa parte se itera, bien parecido a lo que hoy día sería una Mac. Y después hay todo un módulo después, que se me ocurrió inventarlo cuando estaba en clases del primer teológico que tomé, que era básicamente cómo podemos enseñarle a la red a que pare, para que, no sé, si tuviera que contar 5 pelotas en una imagen, no tuviera que hacer los mismos 100 pasos que tendría que hacer cuando iba a contar 100 pelotas en una imagen. Entonces como que me puse a jugar con la matemática de cómo esa cuestión sería factible, y terminé agregando todo como ese módulo que se ve a la derecha de la imagen, que pareciera no tener mucho sentido, pero era como le iba dando vuelta. Entonces el problema que tiene todo esto es que, como les dije, bueno, ahí arriba les puse la fecha en la que escribí esas cosas, son del 26 de abril del 2018, y el paper de la Mac, que es una arquitectura y que básicamente logró resolver el problema de Clever, salió también como en abril del 2018. Entonces, la arquitectura que yo había propuesto, toda la parte que no fuera este módulo extraño, bueno, salió una versión como parecida, pero mejorada, definitivamente mejorada, ¿sí? No tenía cómo ganarle a eso, pero que está haciendo lo mismo. Y por un lado validó como lo que yo estaba buscando, pero por otro lado también como que me dio vuelta a la investigación, porque lo que yo había propuesto ellos lo hicieron y les funcionaba peor que lo que ellos estaban haciendo. Entonces,
lo único novedoso que quedaba de mi trabajo hasta el momento era este módulo extraño de cómo podemos hacer distintos números de pasos, y también como el enfoque a esta altura ya había cambiado, y no era solo el conteo de las imágenes, sino que también era qué podemos hacer para resolver todas estas preguntas extrañas de razonamiento. Entonces, Clever era como el dataset óptimo. Clever es el dataset donde salen estos gráficos. Es un dataset donde se ponen preguntas que son de difícil resolución sin como razonar. Entonces, razonar en este caso es como tratar de descomponer el problema en problemas más chicos, resolver estos subproblemas y combinar las soluciones, ¿verdad?, para resolver el problema más grande. Y entonces se habla de razonamiento porque en vez de ser una pregunta como ¿está azul el cielo o no? Eso es una respuesta, una pregunta que tiene solución muy fácil, como mirando el cielo uno dice como cuál es, o sea, si es que está azul, sí o no, listo. Entonces en realidad es como un paso, especialmente si la foto es solo del cielo, es un paso. Acá en cambio son muchos pasos. Entonces, por ejemplo, el objeto más grande a la derecha no sé, más brillante tiene qué forma. Entonces hay una secuencia de pasos que deben hacerse. Primero encontrar el objeto más brillante, después mirar el objeto más grande que está a la derecha de ese y después recién responder sobre la forma. Y entonces esa era la nueva motivación. Y ahora fast forward como 1 año y medio, 2 años, logré finalmente publicar este paper, que es Differentiable Adaptive Computation Time for Visual Reasoning. Entonces, de nuevo con ese paréntesis. Y lo hicimos con Álvaro, que fue absolutamente esencial. Entonces, hasta el momento no he hablado de Álvaro, porque como toda la parte inicial de la investigación, cuando me puse a proponer estos modelos, era como cosas que yo le proponía a Álvaro y que como que surgieron de mí, pero en lo que es la escritura misma del paper, Álvaro fue posible más importante y viene a mostrar la importancia también de tener un como buen profesor guía ahí que lo esté apoyando, que tenga experiencia también mandando papers a conferencias y respondiendo a los rebuttals, etc. Bueno, después más de eso. Entonces, introducción al modelo, pero también al dataset. El dataset Clever trabaja con estas imágenes que tienen preguntas que son relativamente estándar, porque son un subset del inglés, un subset bastante chico el inglés, las preguntas. Y las imágenes también son siempre muy similares entre sí, en el sentido de que son siempre como las que se muestran ahí, un fondo gris con unos objetos que son de algunos de muy pocos colores. Y claro, pueden haber más o menos objetos, pero finalmente son como 3 formas, 5 colores, y la cantidad de objetos no varía tanto tampoco. Entonces el tema, la hipótesis del paper respecto a este dataset es que hay preguntas que son muy fáciles. Por ejemplo, ¿cuál es la forma del objeto rojo? Que es muy fácil de ver en la primera imagen, que es un rectángulo, o sea, en el fondo ¿cómo se llama esto? Un cubo. Y entonces en realidad es como 1 o 2 pasos. Primero encontrar el objeto rojo y después responder sobre la forma. Pero también hay preguntas que son muy complejas, como la que aparece ahí, que es que hay una pelota grande que está a la derecha de la pelota esférica de goma, que está detrás del objeto celeste, que está a la izquierda del objeto grande verde opaco. ¿Y cuál es el color entonces de la pelota grande de la que hablábamos al principio? Y es una pregunta real de Clever que yo saqué. Claro, o sea, tuve que buscar un poco para encontrar la pregunta más difícil, pero esto viene a mostrar que en el fondo el programa que tiene que usarse para responder las preguntas puede ser muy simple, como el primero que era 1 o 2 pasos, o puede ser muy complejo como este, quizás requiere como unos 8 pasos mínimo de razonamiento. Entonces era como el perfecto caso donde se podía integrar en estos modelos que existían, ¿verdad? Como el que les mencionaba al principio que había propuesto, pero después también el buenísimo que salió de la Mac, que resolvía bastante bien este problema. Bueno, esos todos estos modelos como recurrentes que intentan resolver la pregunta como un paso a la vez, primero buscando una cosa, después buscando la siguiente, después buscando la siguiente, quizás se les podía integrar este módulo que yo había propuesto hace harto tiempo de tratemos de parar cuando ya tengamos la respuesta porque algunas preguntas son más fáciles y no requieren tanto razonamiento. Entonces, debiera como hablar de lo que existía porque no es absolutamente, o sea, no es completamente novedosa la idea. Por un lado existen las redes modulares, entonces
una de las formas en las que se podía resolver este problema era teniendo primero una red que, recibiendo la pregunta, tratara de traducir eso en, por ejemplo, un árbol, ¿verdad? Que acomodara distintos módulos. Entonces, por ejemplo, la pregunta que se muestra ahí, como se lee abajo para arriba por si acaso, ¿hay más cubos que objetos amarillos? Esa pregunta se podría traducir en un programa donde hay que distinguir, o sea, diferenciar entre la cantidad de los objetos amarillos y los objetos de forma cubo. Entonces, eventualmente lo que hacían estos modelos es que dividían, ¿verdad? Usaban un módulo de comparación entre cantidades, un módulo de encontrar todos los objetos con forma cubo, un módulo de encontrar todos los objetos de color amarillo, y entonces después combinaban todos estos módulos y obtenían la respuesta final. Entonces, como la cantidad de módulos que se ocupan dependía de la pregunta, esto de acá también como que para las preguntas fáciles que eventualmente podría haber tenido solo un módulo, por ejemplo, solo un count o un filter color o alguna cuestión de ese estilo. Pero de todas maneras como pocos módulos. El problema que tienen estas redes es que no se puede entrenar end-to-end porque la selección de un módulo, como decidir qué módulo va ahí, es no diferenciable. Entonces lo que se hacía es que se entrenaba por partes. Primero se agarraba la pregunta y se entrenaba entonces este generador de programas, y para eso se requería supervisión. Y después se usaba, dado el generador de programas y los módulos, se entrenaban los módulos como para responder la pregunta. Y entonces, de nuevo, el problema que les decía es que se requería supervisión para estos módulos, o sea, para el generador de programa, o en el peor de los casos, si no había supervisión, entonces usar alguna estrategia tipo reinforcement learning. Pero no quiero insultar a nadie acá, pero claramente era un approach como que era poco estable y quizás poco escalable a donde eventualmente le gustaría a la gente ocupar estos modelos, por ejemplo, no sé, un chatbot, alguna cosa de ese estilo, donde son demasiadas las preguntas y demasiadas las imágenes y nunca habría funcionado bien reinforcement learning ahí, al menos no con las técnicas de hoy día. Entonces, una segunda estrategia que fue más exitosa y que fue la que ocupaba este modelo, la MAC que he mencionado varias veces, es usar un solo módulo y que ese módulo fuera tan general como fuera posible. Y entonces ese módulo se usa secuencialmente, entonces, no sé, se repite ese módulo un cierto número de veces. Y entonces, donde el primero tenía un número variable de módulos, pero eran módulos distintos y eso requería supervisión, este de acá no requiere supervisión, pero ocupa siempre el mismo módulo y ocupa siempre la misma cantidad de módulos. Y aprovecho de introducir entonces la arquitectura MAC, que he mencionado varias veces, que es la que se muestra en la imagen de abajo de la diapositiva. Básicamente lo que hace es algo parecido a lo que describí antes con el modelo que propuse hace todo ese tiempo. Primero se va a la pregunta y elige una palabra a la pregunta. Después con esa palabra va a la imagen y elige una región de la imagen, uno de los pedazos de la imagen que tenga como idealmente correlación alta, o sea, que esté muy relacionado, ¿verdad?, con la palabra de la pregunta que eligió, y repite ese proceso 12 veces, actualizando un estado interno, un vector de memoria que tiene, hasta que finalmente ocupa, después de 12 pasos, ocupa ese vector de memoria para responder la pregunta. Entonces, lo que haría este modelo internamente es como traducir la palabra, o sea, la pregunta en una serie de palabras, que serían como los pasos de razonamiento, y después cada uno de estos pasos de razonamiento conllevarían, ¿verdad?, una ejecución de una ida a buscar en la imagen, como en el fondo la palabra, si el paso fuera, por ejemplo, encontrar objetos amarillos, entonces eso conllevaría la ejecución de una ida a buscar a esta imagen de todos los objetos amarillos. Y ese modelo funcionó súper bien, pero de nuevo tenía el problema de que hacía un número de pasos fijo. Entonces, yo quería aplicarle el algoritmo que existía entonces de adaptación de número de pasos, que era este de acá, que fue presentado por Alex Graves, que es un grande, básicamente un genio de estos temas, el mismo tipo que inventó las Neural Turing Machines, por si acaso. Y entonces él había inventado un algoritmo no diferenciable, pero que lograba este comportamiento de parar cuando ya no requería más cómputo. Entonces la forma en la que él lo hacía
es que básicamente llevaba un acumulador que partía siendo 0, y entonces la respuesta se iba a construir como una suma ponderada de subrespuestas. Entonces, por ejemplo, en el modelo que hablábamos recién, quizás después de solo correr un módulo, se le podría preguntar al modelo como, ¿cuál sería tu respuesta hasta el momento? Y el modelo tendría que responder con, bueno, mira, no he visto demasiado, pero hasta el momento yo diría que es esto. Y entonces después, como son 12 módulos, uno podría agarrar las 12 subrespuestas y combinarlas. La forma en la que se combinarían es bajo el concepto este de Graves, es que se haría una suma ponderada de todas esas subrespuestas y que el peso que definiría como cuánto aporta esa subrespuesta a la respuesta final vendría dado por la ecuación que les pongo ahí. Entonces, si se fijan, es no diferenciable porque es una función por parte, que básicamente lo que está diciendo es, mira, estos valores h sub n los vamos a ir acumulando. Y una vez que la suma de esos h sub n sea mayor a 1, bueno, entonces en ese instante vamos a usar que la probabilidad sea 1 menos la suma de los h sub n. Entonces la probabilidad es siempre el h sub n hasta que la suma de los h sub n fuera a ser mayor a 1. Y entonces de ahí en adelante, ya ningún paso puede cambiar la respuesta, y ese paso solo puede cambiar la respuesta en 1 menos h sub n. Y entiendo que es difícil como de quizá como explicar, al menos no sé si es como, o sea, me está costando explicarlo ahora, pero quizás más fácil con un ejemplo. Entonces digamos que el primer paso no sabe cuál es la respuesta, responde h sub n igual a 0,1. Entonces básicamente esta subrespuesta va a influir poco en la respuesta final. Entonces después se ejecuta otro paso, y ese paso también dice, mira, tampoco estoy seguro, así que h sub n igual de nuevo a 0,1. Entonces esta subrespuesta de nuevo va a influir poco en la respuesta final. Y entonces después el tercer paso sabe cuál es la respuesta correcta, y si es ahí, mi h sub n va a ser 1.0. Entonces ahora uno quiere hacer una suma ponderada que defina o sea, y los p sub n tienen que definir una distribución de probabilidad, entonces la suma tiene que ser máximo 1. Y por lo tanto lo que se hace es que la respuesta final va a ser la suma de la primera respuesta por 0,1 más la segunda respuesta por 0,1 más la tercera respuesta por 0.8. En vez de 1 va a ser por 0.8, porque si no la suma daría más de 1. Entonces ese es el paso no diferenciable. Pero le funcionó bastante bien en las tareas como, digamos, sintéticas que él define, como por ejemplo sumar valores o hacer comparaciones lógicas entre dos vectores. Y es un paper bien entretenido para leer porque introduce, o sea, inventa este concepto de la nada de que las redes paren entre medias. Entonces, bueno, básicamente lo que le decía, si la suma de todas las probabilidades hasta el momento es mayor a 1, entonces la probabilidad va a ser lo que le falta para llegar a ser 1. Así siempre se cumple con que la suma sea 1. Esto acá no funciona en el caso de Visual Question Answering. Entonces, después me voy a ir a los resultados, pero básicamente lo que vi es que no mejoraban los resultados, y de hecho hay una serie de papers donde básicamente lo que dicen es, si siempre haces el mismo número de pasos que esto, entonces vas a ser mejor. Entonces, si esta cuestión hace 3 pasos en promedio, lo que ellos veían es que, mira, está haciendo 3 pasos en promedio, pero una red que también hiciera 3 pasos en promedio, pero que hiciera siempre 3 pasos, le iba igual de bien. Entonces, finalmente, como, ¿cuál era el sentido? No era más eficiente. Lo que se obtenía era este comportamiento de como alterar el número de pasos, pero también se estaba perdiendo como un poco de precisión por paso, porque se podía hacer lo mismo con, en el fondo, en vez de hacer 5, se podía hacer siempre 3, si es que 3 era en promedio y funcionaba igual de en las tareas del paper original de Graves, por si acaso, no en todo. Entonces, en ese contexto, yo, después de que no me funcionara, presenté Differentiable ACT, entonces Differentiable Adaptive Computation Time. Y estoy viendo el tiempo y creo que como que no me voy a meter demasiado en la matemática, pero básicamente se define como inductivamente las probabilidades y también las subrespuestas. Entonces, ahora la subrespuesta, claro, cada módulo va a dar de nuevo su propia respuesta, pero lo que voy a hacer es que voy a llevar una respuesta hasta el momento. Entonces voy a decir, bueno, después del primer paso, mi respuesta es la respuesta del primer paso.
hago un paso más, y entonces ahora que hice 2 pasos, la respuesta hasta el momento es una combinación de la primera respuesta y la segunda respuesta. Y después hago un tercer paso y de nuevo lo mismo. Entonces ahora la respuesta hasta el momento es una combinación de las tres. Entonces después de cada paso yo voy construyendo una respuesta hasta el momento, que llamo el A sub n, como el answer hasta el momento. Y entonces, claro, después de los 12 pasos, la respuesta final del modelo va a ser y, que va a ser igual al A sub 12. Pero toda como la hipótesis de esto es, bueno, tratemos de encontrar como el A sub cuánto es lo suficientemente parecido al A sub 12, tal que puedo como ahorrarme hartos pasos. Perdón. Y entonces también lo que uno hace es que la función de pérdida se le suma un proxy de cuántos pasos ha hecho, que en mi caso es este RO, que es la suma de como todas las probabilidades hasta el momento. Oh, perdón. Coronavirus parece. Ya, buenísimo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Debería volver en realidad. El modelo, después de cada uno de sus pasos, lo que va a hacer es que va a tratar de limitar todos los pasos subsiguientes en cuánto pueden cambiar la respuesta. Entonces, si se fijan, el P sub n, que es la probabilidad que se ocupa para, como, bueno, si yo tengo la respuesta acumulada hasta el paso anterior y mi nueva respuesta, combino esas dos usando una probabilidad P sub n. Y esa probabilidad P sub n se construye multiplicativamente a partir de los H sub i. Entonces, o sea, el P sub n parte siendo 1 y representa la probabilidad de que cualquiera de los subsiguientes pasos vaya a alterar la respuesta. Y entonces, si se fijan, como el P sub n se construye multiplicando todos los H sub i, al final lo que se tiene es que en cuanto bueno, H sub i está restringido entre 0 y 1 porque es sigma y tal. H sub i solo puede mantener el P sub n o reducirlo. Si H sub i es 1, P sub n se mantiene. Si H sub i es 0, P sub n se reduce a básicamente 0. Entonces, al construir la respuesta usando estos P sub n, lo que se obtiene es que en cuanto aparezca un H sub i cercano a 0, entonces, de ahí en adelante, ninguna subrespuesta puede influir mucho en la respuesta final del modelo. Y se le suma una aproximación, o sea, un proxy del número de pasos a la función de pérdida para tratar de reducir el número de pasos. Entonces, ahora, ¿cómo podemos usar esto para reducir complejidad? Entonces, básicamente lo que podemos hacer es que si vemos que en un paso cualquiera, no sé, después de 3 iteraciones, el color, para una pregunta, por ejemplo, de qué color es el cubo, el color con mayor probabilidad es el verde, y tiene probabilidad, no sé, 0.9, entonces digo, mira, en verdad la probabilidad es súper alta, pero le quedan todavía 9 pasos al modelo, y entonces en 9 pasos muchas cosas podrían cambiar. Entonces tratamos de como encontrar el mínimo valor que esta probabilidad podría tener después de otros 9 pasos. Entonces después de otros d igual a 9 pasos, el mínimo valor que puede tomar la categoría verde, en este caso, se puede como determinar que va a ser esa. Entonces el mínimo valor siempre va a ser mayor o igual a la probabilidad que en el paso enésimo tiene, que dijimos que era 0,9. Entonces en este paso n la probabilidad de verde es 0,9. Por 1 menos la probabilidad de que algún paso siguiente cambie la respuesta elevado a t. Y en el fondo se puede calcular todo esto porque las probabilidades siempre van a ser el producto de un softmax. Entonces siempre van a estar obligadas, ¿verdad?, a estar acotadas entre 0 y 1. Y yo puedo ver si es que todos los pasos siguientes le asignaran probabilidad 0 al color verde, entonces, ¿cuál sería el mínimo valor que podría tomar la probabilidad del color verde? Y después puedo repetir eso para la segunda categoría, que es este color azul. Entonces agarro la segunda categoría, digo, ya mira, si todos los pasos asignaran la máxima probabilidad a la categoría azul, y la máxima probabilidad sería 1, porque es un softmax, entonces, ¿qué valor podría llegar a tomar como máximo la probabilidad de la categoría azul?
y ese valor máximo tendría que ser ese otro. Entonces, con eso, lo que uno llega es que se puede encontrar un instante siempre para algún d, por último d igual a 0, donde el máximo valor que la segunda categoría puede tomar igual va a ser menor que el mínimo valor que la primera categoría tiene actualmente. Entonces, no sé si se entiende. De hecho, si quieren podemos, me hacen alguna pregunta y aprovecho de aclararlo, pero básicamente como si la probabilidad verde tiene probabilidad 0,9 hoy día, y yo calculo que la mínima probabilidad que va a tener es 0,8, y la probabilidad azul tiene probabilidad 0,1 hoy día, y la máxima probabilidad que puede tener es 0,2, entonces digo, mira, sabéis, igual la categoría que va a tener la probabilidad más alta va a seguir siendo verde. Y entonces con un cierto margen de error en las probabilidades exactas, yo puedo afirmar que de todas maneras igual verde va a ser la categoría que yo habría elegido después de hacer todos los pasos. Y entonces después de los pasos que haya hecho hasta el momento, yo puedo cortar. Y ojalá se haya entendido bien eso. Entonces, usando ese criterio, obtenemos los siguientes resultados que están mostrados con el color. Lo que yo no expliqué mucho antes es que cuando se suma el número en el fondo, el aproximador de los pasos al error del modelo hasta el momento, a la loss, uno lo multiplica en el fondo por un parámetro que controla como cuánta regularización se va a usar. Entonces, al final lo que uno tiene es que mientras mayor importancia le doy a cuántos pasos se han hecho, más reduzco el número de pasos, y mientras menos lo castigo por quedarse pensando más rato, más pasos hace. Entonces, en diamante se muestra el rendimiento de la Mac. Entonces, por ejemplo, el diamante de más a la derecha es el rendimiento que obtiene la arquitectura sin usar mi algoritmo cuando hace 12 pasos. La línea punteada es el máximo rendimiento de cualquier modelo de cualquiera de estas Mac de 12 pasos, y en la medida que uno se va moviendo a la izquierda tiende a disminuir el rendimiento de la Mac, que son los otros diamantes. Entonces, por ejemplo, se ve que la Mac que hace 9 pasos funciona un poco peor que la Mac que hace 12 pasos, y después la Mac que hace 5 pasos funciona peor todavía, y después la Mac que hace 3 y 2 pasos funciona mucho peor. Entonces se ve que en las Mac, ¿verdad?, hacer menos pasos se está traduciendo en un peor rendimiento, pero ahí también están los puntos de color, que lo que muestran es cuál es el rendimiento del modelo en el fondo que propuse para el mismo número de pasos en promedio. Entonces, el punto grande es el promedio, los puntos chicos son modelos en específico que entrené, entonces entrené cada uno 3 veces, y lo que aparece es que, claro, cuando uno está cerca en el fondo, cuando la máquina está haciendo su número de pasos óptimo, que es 12, se comporta bastante parecido al modelo que hace básicamente todos los pasos que quiere, pero el modelo con tiempo computacional adaptativo es un poco más consistente en llegar siempre a este máximo. Y eso en realidad no me lo explico, fue fortuito, pero bacán. Pues, lo muy bueno de esto es que en el fondo el modelo está funcionando súper bien. Y donde es más interesante es cuando uno se acerca, por ejemplo, a comparar la Mac que hace 3 pasos versus el modelo con tiempo computacional adaptativo que hace 3 pasos en promedio. Y lo que se ve es que la Mac que hace 3 pasos es mucho peor, más de 1% peor que el modelo que hace 3 pasos en promedio. Y quizá lo que mejor explica esto es esta imagen, me adelanto un poco, pero el segundo y el tercer gráfico, visto de arriba abajo, muestran cuál es como el patrón, cuántos pasos está haciendo la Mac con tiempo computacional adaptativo para cada tipo de pregunta. Lo que se ve es que para algunas preguntas está haciendo solo un paso, y para otras preguntas está haciendo los 12 pasos. Entonces, en particular, el gráfico de la mitad, el segundo gráfico de arriba para abajo, está mostrando cuál es el rendimiento de una Mac con tiempo computacional adaptativo que hace en promedio 3 pasos. Y se ve que igual a veces está haciendo 12. Y por lo mismo, es capaz de aprovechar de hacer 12 pasos, es capaz de aprovechar de extenderse en su razonamiento para las preguntas que lo requieren, pero también es capaz de hacer en muy pocos pasos las preguntas que son fáciles,
y así es capaz de, con el mismo número de pasos en promedio, superar por mucho, por un margen bastante amplio, al modelo que siempre hace exactamente 3 pasos. Lo que no he explicado en esta imagen son qué son las X. Entonces la X lo que nos está mostrando es cuál es el rendimiento del modelo con el algoritmo adaptativo que existía, y que yo les comentaba que era de Graves y que no era diferenciable. Y lo que se ve es que no es derechamente que falle, porque en realidad está bastante dentro de lo que sería como la proyección de lo que uno esperaría para una Mac que hace ese número de pasos, pero pareciera no estar ganando nada o sea, cuando se compara con la Mac que hace ese número de pasos, con la Mac que hace, ¿verdad?, el mismo número de pasos. Entonces pareciera que está como eligiendo una cantidad de pasos entre 3 y 4 y haciendo siempre esa misma cantidad, solo como por tincada, por lo que uno podría intuir mirando el gráfico. Y otra cosa que es importante notar acá es que entre todas esas X hay uno de esos que es el algoritmo de Graves, aplicado de nuevo a la Mac, cuando se usa regularización cero. Entonces básicamente le digo al modelo, no te voy a castigar por quedarte pensando, haz todos los pasos que quieras. Y uno podría pensar que ese modelo como mínimo aprendería a hacer 12 pasos, ¿verdad? O no sé, la cantidad de pasos que requiere, y debería funcionar similar al modelo que está haciendo 12 pasos. Y sin embargo, como que la regularización, por alguna razón, no estaba como... el modelo no reaccionaba a los valores que tomaba la regularización. Entonces lo que uno tiene es que incluso cuando se le pone regularización cero, se obtiene un punto que en este caso ni siquiera es el de más a la derecha de las X, sino que es uno de los de la mitad, y que básicamente no está reaccionando, ¿verdad?, al valor que toma la regularización, y está siempre como convergiendo a este mínimo, a esta misma cantidad de pasos entre 3 y 4. Y bueno, este gráfico viene a mostrar un poco por qué. Entonces, el de más arriba es una Mac con el algoritmo de Graves, que hace en promedio 3 pasos, 3.4 creo. Y de hecho es como el mejor modelo de Graves que encontré. Y lo que uno ve es que para las preguntas más fáciles, el modelo está haciendo 3 pasos, y para las preguntas más difíciles, el modelo está haciendo 5 pasos. Y hay un par de excepciones, pero básicamente casi nunca está haciendo menos de 3 pasos o más de 5 pasos. Entonces básicamente como falló como modelo adaptativo para adaptar su razonamiento a la complejidad de las preguntas. Y de nuevo, en cambio, la imagen que está justo abajo muestra el modelo que presentamos con Álvaro, ¿verdad? Está lo mismo pero diferenciable, y lo que se ve es que efectivamente a veces está haciendo un paso y a veces está haciendo 12, y que ahí está como de curva, que básicamente nos muestra como dónde el modelo está haciendo el trade-off entre precisión y complejidad. Y después la tercera imagen, la que tiene la letra C, muestra el modelo cuando está haciendo en torno a 5 pasos. Entonces, 50% más de iteraciones, por así ponerlo, 50% más complejo, si uno lo quiere ver así. Y de nuevo, obviamente esa mayor complejidad conlleva una mejor precisión. Entonces, la forma en la que se entrenó estos modelos es que primero se preentrena una Mac que haga 12 pasos. Entonces se preentrena por 10 épocas la Mac para que aprenda como el algoritmo base en 12 pasos, y después se hace un fine tuning agregando estos algoritmos que permiten adaptar el número de pasos que se hacen. Y entonces el comportamiento que uno observa es que eh, lo- lo- a partir de los 12 pasos el modelo incrementalmente va disminuyendo cuántos pasos va haciendo. Entonces todos parten de un algoritmo que fue aprendido para 12 pasos y lo van reduciendo el número de pasos. Y también obviamente se observa lo que esperábamos, que es que mientras más regularización se ocupa, menos pasos hace. Y por lo mismo más abrupta es la bajada a partir de estos 12 pasos iniciales. Otra cosa entretenida que encontramos es que esto hace que sea mucho más interpretable el como funcionamiento interno de los modelos. Y entonces, a la izquierda se muestra que está mirando, por así ponerlo, que está atendiendo una Mac que hace siempre 12 pasos en la imagen y en la pregunta. Y entonces es como un poco difícil de descifrar, porque la pregunta no es difícil. En el fondo, ¿cuál es el color del cilindro que está más atrás que el objeto verde de goma? Entonces lo que hay que hacer es encontrar el objeto verde de goma y después encontrar la cosa, el cilindro que está detrás,
y después responder del color. Y podrían ser 2 o 3 pasos. Pero la Mac, porque está obligada a hacer 12 pasos, al final, claro, los últimos 2 son encontrar el cilindro, pero antes de eso encuentra el objeto café de goma varias veces, mira las esquinas, hace padding, se concentra en el signo de interrogación. Entonces finalmente, como claro, cuando se presentó el modelo de la Mac, habla mucho de que es interpretable porque se puede mirar en lo que o sea, ¿verdad? El investigador puede ver en qué se fijó la red en cada paso, pero porque hace tantos pasos inútiles, es difícil notar en verdad cuáles son los pasos que fueron relevantes. Entonces al lado está en contraposición, ¿verdad?, del modelo que presentamos con Álvaro, donde se ve que, claro, los últimos 2 pasos son bastante similares, con el que no es adaptativo, pero que solo uno de los otros 10 pasos que está haciendo el otro era realmente importante. Y de hecho, si uno se fija, lo que está haciendo es primero encontrando el objeto café de goma, después buscando el cilindro que está atrás, y después respondiendo el color. Y entonces se ve, queda bastante claro como que son solo 3 pasos y que son los 3 pasos que quizás nosotros también habríamos hecho. Entonces, como parecería haber funcionado bien. Adicionalmente, además de lo que ya podíamos ver con una Mac normal, que es ver como cuántos, o sea, a dónde está mirando en la pregunta y a dónde está mirando en la imagen, nosotros podemos responder también con este modelo como cuál es la, comillas, certeza del modelo después de como cada subrespuesta. Entonces, si le hago una pregunta de este estilo, ¿verdad? Donde le estoy preguntando por el color del objeto grande y que es del mismo material que el cilindro gris pequeño. Entonces, lo primero que busca es el cilindro gris y dice que hay una probabilidad muy alta de que alguno de los siguientes pasos cambie la respuesta. De hecho, una probabilidad casi 1. Pero también puedo ver la subrespuesta hasta el momento. Entonces, básicamente lo que el modelo está diciendo es, mira, la pregunta sobre el color, porque estoy preguntando por el color de algo, todavía no encuentro el objeto del que me están preguntando, así que en realidad no tengo idea de cuál va a ser la respuesta final, pero el único objeto que está hasta el momento es el que es gris, así que responde gris. Y entonces esto se repite después de nuevo con probabilidad muy alta, o sea, con incertidumbre muy alta, que es lo mismo decir como probabilidad muy alta de que algún paso siguiente cambie la respuesta, hasta que finalmente encuentra el objeto correcto, responde correctamente, y lo que uno ve entonces mirando estas como incertidumbres es que son comportamientos bastante booleanos, en el sentido de que son bastante cercanos a 1 o a 0, que es justamente lo que a nosotros nos habría gustado encontrar. En el fondo es casi que un booleano de quiero parar o quiero seguir iterando. Como bonus, porque el paper es de Visual Reasoning y lo vieron los reviewers, incluí también resultados en GQA. Entonces GQA es básicamente lo mismo que Clever, pero con imágenes liberadas y preguntas también mucho más abiertas, ¿verdad? Distintos tipos de objetos, etc. Y entonces acá el disclaimer es que la Mac no es la arquitectura óptima para GQA para nada. De hecho, ahí pongo los resultados de la Mac cuando hace 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, y si no se fija, básicamente lo mismo siempre. De hecho, la Mac que hace un paso tiene el mismo rendimiento que la Mac que hace 4 pasos, casi siempre, o sea, con un delta muy pequeño, y después lo único que se logra alterando el paso es que empieza a disminuir el rendimiento porque se hace más difícil entrenar a través de todos estos pasos, ¿verdad? De todas las iteraciones de la red recurrente. Entonces, en ese contexto, como que no tenía mucho sentido agregar adaptabilidad, pero bueno, lo pedían los reviewers, igual podía ser interesante. Entonces comparo ACT, que es el algoritmo que existía, que de nuevo se ve que incluso con penalización 0, como que está haciendo lo mismo que habría hecho con penalizaciones fuertes, como 1 por 10 a la menos 2, penalizaciones muy bajas, como 1 por 10 a la menos 4. Y en cambio, el modelo que propusimos adapta el número de pasos bastante razonablemente, entonces 1.6, 2.7, 3.0 y 3.7. Se ve que va aumentando el número de pasos en la medida que uno disminuye la penalización, y el rendimiento también es bastante mejor que el del algoritmo que existía, si bien no alcanza a ser nunca tan cercano al del algoritmo original, por la simple razón de que no está ganando nada con poder hacer más pasos o poder hacer una cantidad variable de pasos, y el algoritmo original no tiene que también entrenar esta cosa que decide cuándo parar.
Aprovecho de incluir en todo caso este gráfico que de nuevo muestra como cuántos pasos se están haciendo para cada tipo de pregunta. A cada tipo de pregunta tiene un distinto significado, pero básicamente uno puede diferenciar las preguntas según como qué hay que hacer para responderlas. Y lo que se obtiene es que, bueno, ahí se muestran la cantidad de pasos para nuestro algoritmo, para el propuesto, con 3 distintas regularizaciones. Entonces, de nuevo, lo que se ve es que efectivamente, por las correlaciones que aparecen en el mismo gráfico, algún comportamiento adaptativo está aprendiendo el algoritmo y algunas preguntas le está asignando complejidad más alta. De hecho, si uno las revisa como manualmente, se da cuenta que efectivamente casi siempre las preguntas en las que hace más pasos son las más difíciles. Y también que mientras más regularización se ocupa, menos pasos hace, pero que tiene sentido en el fondo este cambio. Entonces, como que algunas categorías las sube de nivel, por así decirlo, y otras categorías, en cambio, las mantiene bajas, si es que también las puede responder con un paso, ¿no? Al final siempre va a tratar de reducir los pasos en las preguntas más fáciles y mantenerlos tan altos como pueda en las preguntas difíciles. Entonces, no me queda tanto rato, pero si alguno tiene alguna duda, especialmente, por ejemplo, sobre cuál es el proceso de postulación a CVPR y cómo funcionan las rebuttals, de todas maneras, feliz de recibir las preguntas. Gracias, Cristóbal. Súper buena la presentación. Súper bien el tiempo también, creo que fue justo. Y te quiero agradecer, o sea, estuvo súper bueno. Yo tengo una pregunta y media, 2 preguntas, depende de cómo lo veamos. Una es sobre Clever en sí, que Clever de cierta manera lo que uno ve en los resultados en general con la Mac es que está saturado, ¿cierto? O sea, las diferencias de rendimiento que mostrabas tú, a pesar de ser existente, y seguramente si hacía algún test estadístico te van a dar como significativa, son pequeñas y muy cercanas a estar con el test saturado, ¿cachai? Sí. Y eso creo que echa a perder un poco tu resultado. ¿Ya? O sea, yo creo que te juega en contra. Y luego después que lo hayáis probado en GQA y que esencialmente ahí el otro resultado sea, puta, la Mac no sirve para esto. Como que creo que te mata por los dos lados. Entonces, quería saber si han pensado en algún testbed para adecuado, como podría ser, no necesariamente que lo vayan a hacer, para sacarle real provecho a lo que están haciendo. Esa es mi primera duda. Y la otra la voy a hacer al tiro. Si consideran algún tipo de margen cuando está calculando esto de las probabilidades hacia más adelante, cuando tú decís, ya mira, esta probabilidad va a ser mayor en cualquier caso, ¿están considerando algún margen para eso o el mayor estricto haya 0.1 versus 0.09? No, Esas son mis 2 preguntas. la segunda pregunta es fácil. Se podría incluir un margen, pero en nuestro caso es derechamente que la clase top vaya a ser siempre mayor a la segunda clase. Ahora, la Ya. misma matemática la podría usar para decir, por ejemplo, mira, quiero que el top 5 se mantenga, entonces que tenga el mismo top 5 accuracy, o por ejemplo, que las probabilidades estén en un delta de máximo 0,1, y eso también se podría calcular, pero como que no era el scope del trabajo. Y Ajá, sobre la primera perfecto. pregunta, es un cacho en el fondo, y perdón por lo vulgar, pero es muy difícil fue muy difícil para nosotros porque, claro, el paper está concentrado en lo que es Visual Reasoning, pero los dos datasets que existen como de Visual Reasoning per se, ¿verdad? Son GQA, donde al final lo que vimos es que de Visual Reasoning tenía bastante poco, porque se podía resolver casi siempre en una pregunta. De hecho, los modelos del estado del arte casi todos son, de nuevo, como monolíticos. Hay Yeah. el XMERT, por ejemplo, que está basado en Transformers, que también es como básicamente un paso. Y entonces ese es el problema de GQA, y después el problema de Clever es el que uno ve, que en el fondo como son patrones tan simples de aprender, hay muchos modelos que obtienen cerca del 99% de precisión. Entonces el siguiente paso, que es lo que estaba trabajando antes de irme por una arista bien interesante que estamos viendo con Álvaro ahora, el siguiente paso en el que estaba trabajando era agarrar un modelo que pareciera así beneficiarse de hacer más pasos en GQA, que se llama la Neural State Machine,
que pareciera que su mejor rendimiento es cuando hace 8 pasos, y probar el algoritmo en ese. Entonces, si es que efectivamente funciona mejor con 8 pasos que con uno, es porque está ganando algo con hacer más iteraciones. Y cabe pensar que a veces no son necesarios esos 8 pasos y que se podría beneficiar de un algoritmo adaptativo. Pero claro, al final el problema que tenemos hoy día es que uno esperaría que a futuro sí se dé este comportamiento como donde la variabilidad de complejidad dentro de los datasets va a ser tan grande que va a tener sentido cambiar la complejidad del algoritmo, pero hoy día las tareas están como súper concentradas en un problema en específico, donde todas las cuestiones adentro tienen la complejidad bastante parecida. Sí, de acuerdo. Gracias por la respuesta. ¿Alguien más? Ya estamos en la hora, todos tienen hambre porque esto no incluye pizza, pero ¿alguien más tiene alguna duda de lo que mencionó Cristóbal también, que es súper importante sobre el proceso en CDPR, que los que lo hemos sufrido sabemos lo frustrante que puede ser un review, el arduo proceso de rebuttal, que es complicado también, Yo si no pero es muy bueno también, cuando resulta. sí, bacán. De todas maneras, en el laboratorio me pueden preguntar cuando quieran, y yo si no también por cualquier día. Qué pena, yo entré un poco tarde porque tuve y se alargó un poco la clase en la que estaba antes. No sé si mencionaste un poco cómo fue el proceso, Cristóbal, de aplicación. La verdad me interesa mucho, que me muevo mucho en ese campo que involucra CPR. La aplicación misma CPR no es difícil. De hecho, ojalá fuera un poco más difícil, en el sentido de que pareciera que hay muchas personas que mandan papers que están incompletos para que se los rechacen, pero les digan que corregir. Esa es como la opinión popular al respecto. Pero en realidad es solo a través de un website de Microsoft donde uno solicita ingresar, y dado que es todo anónimo y no le piden a uno credenciales de ningún tipo, Claro. es llegar y subir el paper. Ya, pero más que todo, o sea, la pregunta iba orientada como, qué pena no la formulé bien, era como y bueno, ¿cómo fue o sea, cómo fue el proceso de los comentarios, o sea, de los comentarios que te hacían? O sea, particularmente los comentarios te hicieron cambiar mucho de pronto el enfoque o cambiar de pronto los experimentos que estabas haciendo. O sea, ¿cuáles son los requerimientos que de pronto tú consideras que son los más importantes para poder acceder a una aceptación en CPR? A eso iba apuntada la pregunta. Ok, te diría lo más difícil ahí son los tiempos, o no sé si difícil es la palabra, pero lo que más me sorprendió a mí son como los tiempos entre las distintas etapas. Entonces, básicamente se demoran más de un mes en darte los primeros comentarios, y después son como 3 semanas antes de que a uno le respondan como las rebuttals. Entonces, el proceso completo, uno manda el abstract, una semana más tarde manda el paper. Uno puede esperar más de un mes y después le llegan los primeros comentarios respecto al paper. En mi caso, 2 de los reviewers eran personas muy capaces, que hicieron comentarios muy acertados. Ambos me pidieron que agregara los resultados de GQA, así que por eso están. Y un tercer reviewer que quizás no había entendido tanto la idea, o yo no le entendí tanto los comentarios, pero que eran comentarios, a mi parecer, menos acertados. Lo importante ahí, y que me explicó Álvaro, es que porque los otros habían aprobado el paper, pero este de acá había puesto un weak reject, a él, al que había puesto en el fondo el reject, es a quien más importancia irían a dar a la hora de determinar si el paper era aprobado finalmente o no. Entonces, la mayoría del rebuttal estaba apuntado a justamente convencer a aquella persona que quizás menos importancia le había dado al paper, de que el paper sí era digno de como mayor importancia. Y eso es algo que aprovecho de mencionarles, porque es algo que yo no sabía y que me sirvió mucho aprender, y que creo que es importante que todos sepamos. Y bueno, después de nuevo, como les decía, otro mes básicamente de esperar, y ahí llegan los comentarios finales de si uno fue aprobado o no, pero a esta altura ya habían pasado quizás más de 4 meses desde que yo había mandado el paper. Y entonces es divertida esta dinámica donde a uno le piden más resultados, pero uno tiene abandonado el código hace unos 2 meses y medio,
y después hay que subir el código final. Por ejemplo, yo tengo que subirlo ahora en breve, pero de nuevo es código que en teoría yo no he tocado desde como noviembre del año pasado. Bastante interesante la experiencia. Bueno, y una preguntita final ya como muy capciosa. ¿Cómo has tenido respuesta, has tenido comentarios? ¿Cómo va a ser la dinámica ahora como en medio de esta pandemia? CVPR ha subido una serie de comunicados diciendo que la van a hacer presencial, la van a hacer presencial, la van a hacer presencial, etcétera, etcétera. Pero lo que se comenta en las redes es que eso es solo por temas de su seguro. Entonces, básicamente tienen que esperar a que, como por legislación, no puedan hacerla presencial para que el seguro responda. De hecho, me llegó un mail de parte de no los organizadores de CVPR mismo, o sea, no de CVPR, perdón, sino que de la página en la que uno sube los papers, de que yo tengo que subir un video porque se va a hacer digitalmente. Y lo dicen con certeza, entonces pareciera que probablemente va a ser digital, pero de nuevo los organizadores oficiales no se han pronunciado. O sea, se han pronunciado, pero pareciera que lo que dicen no es creíble. Es que, claro. No, la mayoría de conferencias hoy en día están tomando esta precaución de hacerlo también digital porque igual no sabemos cómo va a seguir esto hacia adelante. Tal cual. Oye, quizá yo también me iré yendo, tengo clase ahora, tenía clase a las 2, pero... Ya, sí. Dale. Dale. Gracias por la presentación. Gracias, Andrés, por las preguntas. Cuando podáis, Cristóbal, sube mándaselo a Alen, el video. Alen es el que está subiendo. Al menos yo le mandé el mío a él. Buenísimo. Ya, pues. Ya, Qué listo. bueno que le haya gustado. Muchas gracias, Cristóbal. Que estés bien. Gracias. Te Adiós, pasaste. Que adiós. estén todos muy bien. Nos vemos la otra.